Buenas tardes, de nuevo aquí con los temas de lugar geométrico, de corriente. Entonces ya habíamos visto unos ejemplos en el video anterior. Ahora seguimos con un ejemplo más interesante, un circuito paralelo alimentado por un voltaje. Habíamos mencionado que los circuitos paralelos es mejor irnos por el tratamiento de admitancias. Entonces la admitancia total es igual a la admitancia 1 más la admitancia 2. Admitancia 1 más la admitancia 2. Aquí vemos que hay un parámetro variable que es la reactancia capacitiva. Entonces para ver cómo varía la corriente. Resolviendo entonces la admitancia 1, vemos que corresponde al inverso de la impedancia. Aquí está escrita, separándola o resolviendo matemáticamente esto, llegamos a este resultado, donde esta es una parte real y esta es la parte imaginaria, lo cual corresponde a, a los valores de G, G1 y B1. Listo. Conductancia y susceptancia. Listo. Entonces tenemos que la representación gráfica de ese Y1 corresponde a este valor, ¿sí? Donde está G1 y B1 es la rama de Y1. Bueno, esta curva corresponde al lugar geométrico Y2 de esta rama. Ya lo habíamos visto en el ejemplo del video anterior. Entonces, si hacemos un pequeño recuento, este sería donde tenemos un valor variable de reactancia inductiva, esta semicircunferencia. Entonces vamos a nuestro ejemplo. Bueno, se trata de esta semicircunferencia que es la correspondiente a una reactancia capacitiva. Entonces volvemos aquí, tiene esta forma, una susceptancia capacitiva. Entonces, por tanto, el valor o la forma de la gráfica sería esta que se describe acá, ¿sí? Donde arrancaría desde este valor, porque esta es fija, no varía. Por tanto, quedaría esta forma y la variación de la magnitud de corriente se da en este lugar geométrico, así como se ven las líneas punteadas, es como varía la corriente total, ¿sí? Esa es la variación de la corriente total. Ya, bueno, aquí se especifica I1 más I2. Aquí vemos dos valores de condensador, C1, C2. Entonces, son los valores en que la corriente total está en fase con el voltaje, ¿sí? Habíamos visto en los ejemplos anteriores que este eje también se relaciona con el voltaje, ¿sí? Y por tanto la corriente pues toma varios ángulos hasta que podemos analizar acá que este valor de corriente está en fase, el de C1 y el de C2, está en fase con el voltaje. Entonces se trata de dos puntos de resonancia. Esa circunferencia es de radio 1 sobre 2 R2. Eso también lo habíamos visto aquí
en el ejemplo del video anterior, ¿sí? Donde se describe una ecuación de circunferencia del radio. Bueno, en este caso era este radio. Aquí hay un traslado de esa circunferencia debido al primer lazo Y1 de admitancia Y1. Listo. Si R2, ¿sí? Este valor es de un valor tal que esa susceptancia no corta el eje X, por decirlo así, entonces tendríamos que no habría ningún valor de condensador que entre en resonancia, o sea, esté en fase con el voltaje. Este podría ser la representación gráfica. Listo. Entonces por aquí hay más notas de algunos ejercicios o algunos ejemplos que están en el libro que vamos a ver enseguida. Entonces dice aquí en principio que se puede graficar los valores que toma la impedancia con la variación de la frecuencia o la velocidad angular. Entonces vamos a ver ese ejemplo. Listo, este es el libro del Edminister. De nuevo aclaramos esto, un buen texto para todos estos ejemplos. Entonces aquí tenemos uno de los ejemplos, un circuito RLC serie con estos valores, ¿sí? Entonces dice que deducir la variación del módulo y del argumento de la impedancia del circuito en función de la velocidad angular en un intervalo de 0.8 la velocidad angular de resonancia y a 1.2 el mismo valor de frecuencia de resonancia. Entonces primero hallamos la frecuencia o la velocidad angular de resonancia. Dijimos que este es este valor en los apuntes de los videos anteriores. Entonces hacemos el reemplazo y nos da 4000 radianes por segundo. Bueno, entonces a raíz de esos valores calculamos el valor de la reactancia inductiva, ¿sí? en el punto de resonancia, y calculamos el valor de la reactancia capacitiva en el punto de resonancia. Listo. Estas ecuaciones ya las hemos visto. Por tanto, vamos a calcular la impedancia en el punto de resonancia. Ya sabemos esta ecuación, ya la hemos visto. Y simplemente aplicamos o reemplazamos los valores y nos da una impedancia de 10 ohmios a 0 grados. Listo. Entonces estas ya eran iguales porque se trata de reemplazando la velocidad angular en el momento de resonancia. Listo. Bueno, aquí lo aclaran. Dice que bueno, hacen la relación de la reactancia inductiva sobre la reactancia inductiva en la frecuencia de resonancia. Igual hacen el comparativo con la reactancia capacitiva, igualándolo
igualándolo al valor de la frecuencia angular en el momento de resonancia sobre la velocidad angular correspondiente a la reactancia capacitiva, ¿no? Listo. De esta forma, listo. De esta forma, decíamos, nos damos cuenta que estas equivalencias salen de estas ecuaciones ya conocidas, relacionándolas con estos valores también conocidas, estas ecuaciones, ¿no? Operando estas dos ecuaciones, ¿sí? Haciendo la relación XL sobre XL0, la de resonancia, pues nos da este valor de forma análoga con la reactancia conductiva. Bueno, entonces podremos calcular los valores de XL, o sea, la reactancia inductiva, la reactancia capacitiva y la impedancia total para otras frecuencias. Entonces, teniendo eso claro, podemos armar esta tabla, ¿sí?, de diferentes valores de frecuencia o velocidad angular, los correspondientes valores de la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Por tanto, aquí tenemos los calculados también de impedancia total en su forma binómica y en la forma fasorial. A partir de estos cálculos podemos ver nosotros esta gráfica, donde esta es la impedancia total, esta es la parte de la velocidad angular dada en radianes por segundo, ¿sí? Y también tenemos aquí sobremontada la gráfica del ángulo, o sea, del ángulo correspondiente al triángulo de impedancia, ¿no? Entonces aquí vemos este comportamiento del ángulo frente al comportamiento de la impedancia total con respecto a la velocidad angular. Entonces, interesante. Bueno, volvemos a nuestras notas acá. Una segunda nota dice que en un circuito serie RLC se puede hallar la corriente correspondiente a esta relación de voltaje sobre la impedancia. Y si se va a calcular el valor correspondiente del voltaje sobre la resistencia, pues corresponde a este valor. El voltaje sobre la inductancia, esta otra igualdad, y el voltaje sobre la capacitancia sería otra relación. Dice aquí que si se contemplan valores en la forma polar o la forma fasorial, entonces se facilitan los cálculos. ¿Qué más dice por aquí? Mencionan un ejemplo que vamos a ver enseguida. Entonces ya nos referimos a él. Bueno, este es el ejemplo, un circuito en serie RLC con un voltaje aplicado de este valor, 100 voltios, y hallar la caída de tensión en cada elemento teniendo, para estas diferentes velocidades angulares, y trazar los diagramas fasoriales de tensión para cada una de esas frecuencias.
Bueno, entonces como dijimos, se hace el cálculo de la, bueno, se tiene en principio la velocidad, una de las velocidades angulares. Entonces hacemos la operación de, o calculamos la corriente, ya sabemos, esta es la relación. Hacemos ese cálculo, donde tenemos este valor de impedancia. Este valor de impedancia, ¿no? Bueno, como este ejemplo se refiere a los valores anteriores, pero nos devolvemos en el ejemplo anterior, ¿sí? Estos son los valores anteriores de R, L y C. Entonces, listo. Entonces estos son los valores que tenemos. Entonces aquí este valor de impedancia sale o resulta del cálculo general de impedancias, ¿sí? Aquí está escrito aparte en esfero cómo lo calculamos. Ya tenemos el conocimiento de calcular la impedancia. Entonces su valor fasorial corresponde a este que se ve acá. Por tanto, el cálculo de la corriente nos da este valor. Listo. Y seguimos por acá. Entonces, con ese valor de corriente calculado, entonces calculamos el voltaje en la resistencia, sí, como lo mencionamos, el voltaje en la inductancia, esa corriente, por el valor de la reactancia inductiva, ¿sí? Que se trataría de este, y escrito en lápiz, y a 90 grados, ¿sí? Porque está en cuadratura con el, valor del voltaje sobre la resistencia, y da este valor, esta operación, y el valor de la caída de voltaje en la reactancia capacitiva, igual por aquí lo calculamos. Entonces aquí corresponde este valor, y por tanto nos da como resultado este que se ve aquí correspondiente, o sea, multiplicado por la corriente, ¿no? Listo. Y eso para 3600, ¿no? Entonces ya se hizo. Aquí se hace para 4000 radianes por segundo, y aquí para 4400. Entonces es análogo, ¿sí? Ya estas ecuaciones las hemos visto. Ya este tema es repasado, es simplemente viendo este ejercicio. Entonces, mirando en el primer ejemplo a 3600 radianes por segundo, entonces vemos los diagramas fasoriales de voltajes sobre la resistencia, inductancia y capacitancia. Por tanto, nos da este primero, este primero dice que 92.6 a 28 para la resistencia, y dice que para la inductancia serían 167 a 112. 167, ¿dónde está? 167 a 112. El de la
inductancia, voltaje sobre la inductancia, voltaje sobre la capacitancia 206 a menos 62, 206 a menos 62, 206. Entonces ahí vemos la equivalencia, ¿no? Y la suma fasorial, los 100 a 0 grados. Así podemos ver el del segundo ejemplo, ¿sí? Y el del tercero. Entonces podríamos tenerlo ahí como ejercicio para analizarlo, aunque eso es fácil, ya hemos visto esas ecuaciones. Bueno, aquí volvemos a nuestras notas. Vamos a repasar estos ejercicios en el siguiente video. Vamos a seguirlos, estos pequeños apuntes con sus correspondientes ejemplos del libro. Entonces por ahora dejamos así este video. Entonces, gracias.